¿Estamos involucionando? ¿Volveremos a las cavernas? Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. ¿Sientes que la fotografía natural y la naturaleza en general son tu pasión? Pues este es tu canal. Suscríbete si todavía no lo has hecho y no olvides activar las notificaciones. Como ves, esta semana estoy sentado en el sofá del estudio y eso significa que tenemos por delante tema profundo. Puede que hayas relacionado el título de este vídeo con la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y no es para menos. El mundo literalmente se va a la mierda. Pero no va por ahí la cosa. Va por otro lado con un desarrollo mucho más largo. Si eres seguidor habitual del canal sabrás que yo soy fotógrafo de naturaleza en un sentido muy amplio. Desde la fotografía de lo muy pequeño, fotografía macro y macro extremo de pequeños insectos, hasta la fotografía de lo más grande que podemos fotografiar, el universo. Pero por encima de todo, yo soy un apasionado por la naturaleza, especialmente por todo lo que envuelve al mundo de la astronomía. Y esto se traduce en el canal en que, además de vídeos sobre fotografía de naturaleza, también subo periódicamente algunos vídeos divulgativos sobre temas científicos y sobre temas naturales curiosos en general. Estos contenidos divulgativos funcionan realmente muy bien, aunque si entramos a leer los comentarios nos daremos cuenta del porqué de este funcionamiento y probablemente acabemos llevándonos las manos a la cabeza. Hoy en día nos encontramos teorías de la conspiración prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida y una desconfianza total en casi todo. ¿La Tierra plana? ¿La Tierra hueca? ¿La Luna una nave espacial? Y lo más de lo más. Yo soy un agente encubierto contratado por las élites mundiales para engañaros a todos. Lo que tengo que averiguar es por dónde me ingresan la nómina porque todavía no lo he descubierto. Estas cuestiones pueden resultar anecdóticas o incluso graciosas, pero no lo son tanto si nos damos cuenta de que día a día todas estas pseudoteorías, por llamarlas de alguna manera, reciben más y más adeptos, que en algunos casos incluso son capaces de dar su vida por demostrar que son ciertas. Y detrás de todos ellos unas pocas cabezas visibles en redes sociales que están literalmente forrándose gracias a la ignorancia creciente de la sociedad. El único trabajo de estas personas, seguir prolongando el engaño el máximo tiempo posible para seguir manteniendo su fuente de ingresos. Y de esta manera he visto con mis propios ojos cómo alguien afirmaba que, por ejemplo, las estrellas que vemos en el cielo nocturno no son lo que siempre nos han dicho, sino que se trata de un engaño por parte de las élites mundiales hacia la sociedad y valiéndose para demostrar esta afirmación de una simple cámara fotográfica con un teleobjetivo y un vídeo totalmente desenfocado. Lo mejor de todo no es lo fácil que resulta desmontar este vídeo, sino darse un paseo por los comentarios y ver cómo la gente literalmente se rasga las vestiduras al descubrir semejante verdad oculta por los gobiernos mundiales. Empezamos por tomar como cierto algo así, un simple vídeo desenfocado, y podemos acabar desconfiando absolutamente de todo. ¿Mis padres son realmente mis padres o yo fui creado para un experimento social? ¿Quién me demuestra lo contrario? ¿El ADN? El ADN yo no lo puedo ver, así que podría ser también una invención de las élites mundiales, ¿no? Hay muchísimas cosas que yo no sé o no puedo saber a ciencia cierta. Por ejemplo, yo no sé si los americanos llegaron a la Luna en el año 69. Existen fotografías de la superficie lunar realizadas por el LRO, el Lunar Reconnaissance Orbiter, en la que se pueden apreciar algunos de los elementos dejados por las misiones Apolo sobre la Luna. ¿Estas fotografías podrían ser fraudulentas? Podrían, yo no lo niego. Sin embargo, desde la primera llegada a la Luna en el año 69 y después de 6 misiones lunares que supuestamente se posaron sobre la superficie lunar, los rusos, directos competidores con Estados Unidos durante la carrera espacial por la llegada a la Luna y eternos enemigos de estos, no hay nada más que ver la situación que estamos viviendo ahora mismo, nunca jamás han puesto en entredicho esta historia y nunca han sacado ni una sola prueba en contra de que se llegase realmente a la Luna. Y esto, para mí, es la prueba más fiable de esta historia. Rusia tenía en su momento prácticamente la tecnología necesaria para hacerlo, y los medios para haber destapado este posible fraude por parte de Estados Unidos, y nunca jamás lo hicieron.
Y esto, por supuesto, dejando a un lado todos los argumentos que exponen los conspiracionistas contra la llegada a la Luna, que son fácilmente desmontables. Sin embargo, lo que yo sí que puedo saber al 100% y demostrar es lo que yo mismo veo y fotografío a través de mis telescopios. Telescopios. Curiosamente, esos instrumentos que parece que les produce sarpullido a algunos conspiracionistas. Y mira que yo nunca me niego a invitar a nadie durante mis sesiones de astronomía o astrofotografía para que puedan mirar por mis telescopios o puedan ver cómo desarrollo mi trabajo. Pero no, los conspiracionistas nunca quieren posar su ojo sobre ese instrumento malvado con CGI en su interior. Y por supuesto, nada de hablar de fotografía. Las cámaras fotográficas tienen un chip en su interior para fabricar imágenes de cosas que son inexistentes. Y por supuesto, los programas de procesado fotográfico tienen una inteligencia artificial en su programación que igualmente fabrica imágenes de algo inexistente para tenernos a todos engañados. Me pregunto yo qué clase de tecnología avanzadísima tendrían los carretes fotográficos que mostraban los mismos detalles que las imágenes actuales. La Luna es un holograma, una nave espacial extraterrestre. Los cráteres tienen todos la misma profundidad y el mismo ángulo de impacto, pero cuando yo observo la Luna con mi telescopio veo esto otro. Cráteres de múltiples tamaños, múltiples profundidades y múltiples ángulos de impacto. La Tierra es plana y las élites mundiales nos lo ocultan, pero yo veo que el resto de planetas del sistema solar son esferas, sobre las que la luz solar incide de diferente manera dependiendo desde el ángulo que las veamos. ¿Puedo sentirme un ser tan especial como para pensar que en el caso de la Tierra sea diferente? ¿Cómo se explicarían las diferencias entre las diferentes constelaciones que vemos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur y los diferentes ángulos de rotación de las estrellas en el cielo? Es más, ¿cómo se explicaría una fotografía circumpolar realizada desde el hemisferio sur? En cualquier caso, la esfericidad de la Tierra se puede ver directamente desde la superficie terrestre, y para ello únicamente necesitamos un día despejado y con la atmósfera lo más limpia posible, y a poder ser una posición elevada, por ejemplo la cima de una montaña. Durante el amanecer o durante el atardecer podremos presenciar un fenómeno llamado el cinturón de Venus, que no es ni más ni menos que la sombra de nuestro planeta, la sombra de la Tierra, proyectada sobre la atmósfera terrestre. Y si prestamos atención nos daremos cuenta de que esta sombra es curva. Podemos ver claramente la sombra curvada de la Tierra proyectada sobre la atmósfera terrestre. Las nuevas generaciones ya no tienen ambición por saber, por aprender, por descubrir, y en muchos casos parte del problema de esto también está en unos padres que perdieron esa ambición hace mucho tiempo. Hoy en día el nuevo filtro lanzado por Instagram o TikTok mueve masas, pero el nuevo descubrimiento hecho por el telescopio espacial James Webb no. Veo vídeos de supergeografía y me echo las manos a la cabeza, no solo por la completa incultura de las nuevas generaciones, sino por el total pasotismo que tienen sobre su aprendizaje. Es que les da exactamente igual. Su mundo se ciñe a las redes sociales que llevan en la palma de la mano y ya está. Ya no hay nada más para ellos. Y sin un pensamiento crítico ni la experiencia de aprendizaje que nos ofrecen los estudios a lo largo de nuestra vida, creo que es muy difícil llegar a detectar un engaño tan burdo como el caso de ese vídeo de estrellas desenfocadas que te he puesto hace un momento como ejemplo. Y de ahí podríamos seguir con la Tierra plana, con la Tierra hueca o con invasiones alienígenas. Como ya te he dicho, yo suelo ser tachado de estar al servicio de las élites mundiales, de repetir el discurso de enseñanza tradicional, etc. Pero es que mi propia curiosidad, mi afán por aprender y mi experiencia en ámbitos como por ejemplo la astronomía me reafirman en mis ideas. Pero sinceramente creo que una persona no puede tener estas autoideas si nunca ha mirado por un telescopio o por un microscopio y además no tienen el más mínimo interés por ello. En este caso se convierten en personas altamente manipulables por aquellas personas que las quieran engañar. Y lo peor de todo es que estas generaciones son el futuro de la sociedad. Así que, ¿acabaremos volviendo a las cavernas? Como ves, esta semana te he traído un completo sermón, pero es que necesitaba expresarlo, necesitaba decirlo. Como digo, solamente hay que darse una vuelta por algunos de los vídeos divulgativos del canal y ponerse a leer los comentarios para literalmente echarse las manos a la cabeza. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que esto todavía es revertible? ¿O soy un agente a favor de las élites mundiales?
Creas lo que creas, tienes a tu disposición los comentarios para contármelo. Y hasta aquí llega este vídeo bastante diferente de Natural Portraits. A partir de la semana que viene retomamos las temáticas habituales, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.